damos las gracias al Señor y en esta ocasión estaremos hablando de el primer sacrificio humano tipo de Cristo. Y estaremos concentrándonos en el libro de Génesis, el capítulo 22, versículos 1 al 19, como también el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 29, y tomando también en consideración la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 al 21. El pensamiento central señala que un cordero libró a Isaac en Moriah, pero para Cristo no hubo sustituto en el Calvario. El texto de oro o el texto áureo indica que vio Juan a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y los objetivos de esta clase vienen siendo conocer más sobre el amor y la obediencia a Dios de Abraham, identificarnos con el carácter y la sumisión de Isaac, quien fue obediente hasta el final, agradecer a Dios por darnos a su Hijo como nuestro sustituto. Estos son aspectos importantísimos en la cual estaremos durante el análisis de la clase. Vamos a hacer lectura de los pasajes y vamos a concentrarnos en el libro de Génesis desde el versículo 1 hasta el versículo 17 y luego las referencias mencionadas estaremos presentándolas más adelante. Dice: aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quienes amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. En el versículo 11 indica: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es interesante porque la enseñanza del libro enseña que Isaac, de ser sacrificado, pero no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Podemos entonces ver aquí el inicio de lo que constituía ser el antetipo a lo que venía para ocurrir en el futuro para salvación de nuestras vidas. Hay una serie de aspectos importantes que debemos tener claro, y es que Dios prueba la fe de Abraham, como también vamos a ver lo que representa el carnero como sustituto en esta ocasión. Y vamos a ver a Cristo, que es nuestro cordero vicario en esta obra expiatoria.
Es importante que esta es una de las historias más conmovedoras que se puede contar de un padre a su hijo único. Por eso que Abraham y Sara eran de edad muy avanzada y ella era estéril cuando Dios obró un milagro y les dio un hermoso hijo a quien llamaron Isaac. Este era de toda la esperanza de Abraham, a quien Dios le había prometido todo un país como herencia y toda una nación como su prole. Isaac ya había llegado a la edad juvenil y era querido por su padre cuando Dios mandó a este que se le ofreciera en holocausto. Por su amor y obediencia a Dios, Abraham llevó a su hijo al monte Moriah para sacrificarlo. Pero cuando estaba a punto de degollarlo, una voz celestial lo detuvo. Y ese fue el momento donde Abraham vio que a poca distancia de él estaba un carnero provisto por Dios como sustituto de Isaac. Es por eso que podemos imaginar la gran alegría de este padre a oír la voz que salvó la vida de su querido hijo, y más aún cuando vio el animal que Dios había preparado como sacrificio en su lugar. Este hecho, además de ser verdadero, tiene un concepto histórico que es también carácter tipológico. La figura está en que Isaac, por mandato divino, debía ser sacrificado, pero Dios proveyó un cordero en su lugar. Esa es una ilustración perfecta de la muerte vicaria de Cristo en el Calvario. El hombre pecador está bajo sentencia irrevocable de perdición, pero Cristo vino a morir por el malo. Es por eso que el apóstol Pablo hace comentario, dice que pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es importante que siempre tengamos presente el amor de Dios que se manifiesta en rescate en la persona de Cristo. Cuando hacemos análisis de los versículos 1 y 2, en la cual vemos de Génesis, tenemos que ver que nosotros no sabemos cuánto tiempo había transcurrido entre los últimos hechos descritos en Génesis 21 y la prueba a la que Dios sometió a Abraham, que aparece en el versículo 22. Pero no cabe la duda de que pasaron varios años, puesto que se dice en el versículo 34 del capítulo 21 que moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. El lugar de su residencia, que era Berseba, o el pozo del juramento. Es importante notar que entre Jehová, que es lo que se conoce también como el Olán o Jehová, el Dios eterno, dice que y Abraham existió siempre una comunicación personal. Es por eso que la orden que Dios le dio a Abraham en el versículo 2 era tan extraña que algunos piensan que se trató de una tentación diabólica, como en la comparación que se hace en el primer documento de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, y el primer libro o el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Otros también sugieren que esta es una idea que pudo haberse originado solo en la mente de Abraham, pero tenemos que ver que el desarrollo de los hechos indica que todo era un plan de Dios para probar la fe y la obediencia de sus siervos. Además, este incidente es un tipo de profecía del momento en que el padre ofrecería a su hijo como unigénito en sacrificio por el pecado. También otro aspecto que debemos tener en consideración es que el Dios que estaba tratando con Abraham en comparación a los dioses paganos no demandaba de sacrificios humanos. Estamos viendo que el Dios que está tratando con Abraham era un Dios moral. Por lo tanto, los paganos exigían la entrega de un primogénito, pero el Dios que está hablando con Abraham era un Dios moral en la cual exigía fidelidad sobre todas las cosas. Y vamos a ver hasta el punto donde esa fidelidad se muestra
y cómo responde Dios a esa fidelidad. Es por eso que el mandato fue bien claro. Toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, como dice el versículo 2. En cierto modo, Isaac no era el único hijo de Abraham porque le había nacido Ismael, el hijo de la criada Agar, pero este no era el que habría de cumplir la promesa del pacto abrámico. Isaac era el hijo de la promesa, el cual había venido a iluminar el horizonte del patriarca y confirmarse que no hay nada imposible para Dios. Ahora, que Abraham amara mucho a Isaac es indiscutible, pues lo tenía como un regalo de Dios, pero ahora una orden divina reclamaba vida para ser sacrificada. Estos son momentos en la vida del creyente en que éste tiene que estar bien seguro de entender cuál es la voluntad de Dios. Una persona que está en comunión con Dios no vacila en reconocer cuando una voz o un impulso viene de Dios. Y es por eso que cuando vamos a los versículos 3 y 8, se puede ver que ante este extraño mandato, un mandato divino, Abraham entonces manifestó una actitud de fe y obediencia. Entonces tenemos que también tomar en consideración cuando le dice que vaya a Moriah y la distancia que había de Moriah a Beerseba, donde vivía Abraham en Jerusalén, era como algunas 48 millas y eran prácticamente algunos 3 días de camino. Moriah, que era el monte que más tarde ocupó lo que se conocía como la era de Aruna, que era una que se había comprado por David. Eso usted lo puede buscar en el segundo libro de Samuel, donde Salomón fue ahí donde se edificó el templo más adelante. Ahora, algo importante que usted va a ver, y esto se lo digo como no tardarse, Abraham no altercó con Dios, ni siquiera le hizo preguntas al respecto. Por eso que en el versículo 3 indica que se levantó muy de mañana y tomó a sus siervos, a su hijo y algunos preparativos para el sacrificio. Isaac sabía que su padre iba a ofrecer sacrificio a Dios, pero en ningún momento se le dijo que él sería la víctima. Quizás su madre llegó a saber. Por eso que en el versículo 4 se dice que el tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ahora, sabemos que el recorrido entre Beerseba y el monte de Moriah era bastante largo. No cabe duda de que Abraham, su hijo y sus siervos caminaban unas 8 o 10 horas al día. Por la mañana del tercer día, Abraham se dice que vio de lejos el monte que Jehová le había indicado. Algunas personas piensan que ese era el lugar ya conocido para él. Abraham manifestó su fe cuando en el versículo 5 ordenó a sus siervos que esperaran allí con el asno y dice, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esto indica que dijo sabiendo que ofrecería a su hijo en holocausto. Es por eso que el autor de Hebreos afirma que por la fe de Abraham, cuando fue probado que ofreció Isaac, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por eso es que con su corazón lleno de devoción, de fe y obediencia, dice que Abraham tomó a su hijo amado, lo cargó, lo puso sobre el leño y lo llevó a la cumbre del sacrificio. Es por eso que el joven, intrigado por lo que observaba, le dijo al padre, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham, seguro de la bondad de su Dios, le respondió, Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Entonces, vemos que en los versículos 9, 18 hay un aspecto sumamente importante y es que
Es muy probable que Isaac ayudara a su padre a edificar el altar de piedra en la cumbre del monte Moriah. Y Abraham estaba acostumbrado a edificar altares y ofrecer sacrificios a Dios, pero en esta ocasión su corazón agonizaba y su alma se angustiaba mientras preparaba el altar. Se nos indica que ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. A nada de esto se opuso el muchacho. Esa fue sin duda la forma más clara en que Dios anticipó al mundo la muerte de su hijo, el cual enmudeció y no abrió su boca. Ahora, Abraham estaba dispuesto a consumar el hecho de degollar a su hijo y darlo a Dios como ofrenda del todo quemada, en holocausto. Y se ve la acción en el versículo 10. Dice que extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su muchacho. No se trataba de un mero drama, ni mucho menos de un acto de religión superficial. Abraham amaba a su hijo con sentimiento paternal, pero también amaba a Dios con temor reverencial. No era una mano asesina la que levantaba el cuchillo para degollar a Isaac, sino una mano obediente y temerosa que impulsaba por su corazón lleno de fe y confianza en el de Dios Todopoderoso. Se necesita ese desprendimiento y esa decisión firme cuando se está delante del altar de Dios, y sólo así se concede en el Señor la victoria a los que en Él se acercan. Es por eso que cuando vemos en los versículos 11 y 13, con el acto de levantar el cuchillo para degollar a su hijo, Abraham ponía fin al proceso de la prueba divina y quedaba calificado como un hombre que amaba y temía a Dios. Ahora, ¿qué más puede necesitar un creyente? En ese mismo instante dice que el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Este personaje celestial no es una criatura como muchos han pensado. Se trataba de la representación personal de Dios cuando se utiliza el término el ángel de Jehová. No fue un ángel creado, más bien representa a la misma divinidad. Es por eso que en el Antiguo Testamento era la manifestación del Dios que llegó a encarnarse y hacerse hombre, Cristo Jesús. El mensaje celestial era para el patriarca como la graduación feliz de un discípulo que ha aprobado todos sus exámenes. Lo primero era detener la mano de Abraham para que no le hiciera ningún daño al joven. En segundo lugar, le informó que ha pasado el examen porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. En tercer lugar, la presencia divina estimuló a este gran creyente a levantar su mirada por encima de la prueba para ver la grandeza divina. Dice que entonces Abraham alzó sus ojos. Y esa debe ser la actitud de todo cristiano cuando ha recibido la respuesta que busca de Dios y ha alzado la victoria. Al alzar sus ojos, Abraham vio el carnero que Dios había preparado como sustituto. Y es probable que este animalito se haya extraviado de uno de los rebaños que pasían por aquella cumbre y quedaría allí trabado en el zarzal. Pero esta fue la manera en que el Señor lo había provisto de cordero para el holocausto como lo esperaba Abraham. El patriarca fue y tomó el carnero y lo ofreció en lugar de su hijo. Lo terrible de esta lección tipológica es que para Isaac se proveyó un sustituto, pero para su anticipo Cristo no lo hubo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y es por eso que cuando vemos los versículos 14 al 18, hubo un segundo mensaje celestial para Abraham. Esta vez fue para darle un premio en honor a su obediencia y lealtad. El versículo 16 dice que el ángel de Jehová le anunció nuevas bendiciones por cuanto actuó con fe y obediencia y no le negó a su único hijo. Las 4 bendiciones que aquí se enumeran son las promesas básicas del pacto abrámico, de la cual ya habíamos hablado en otros estudios anteriores. La primera, de cierto te bendeciré. Esta es una promesa de carácter personal. Abraham acababa de pasar la prueba del amor con su actitud de dar a su hijo en su sacrificio. Estaba probando que amaba a Dios por encima de todo. Por eso Dios lo bendijo de manera especial. Multiplicaré tu descendencia. Como segunda bendición, no solo había sido rescatado Isaac de la muerte, sino que a través de él la descendencia del patriarca sería también numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. La tercera, tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Esta es una promesa de victoria nacional de carácter escatológico. Israel obtuvo victorias notables contra las naciones enemigas en los tiempos de los reyes. Sin embargo, no se ha visto aún el cumplimiento de esta profecía. Israel ha sido siempre una nación perseguida, pero vendrá el día en que el Mesías establezca un reino milenial, con lo cual se iniciará el reino eterno de Dios. Otra bendición es que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta última promesa es de carácter evangélico. Nosotros como iglesia somos parte del cumplimiento de esta profecía. La simiente de Abraham, Cristo Jesús, nos ha impartido una salvación que nos hace distinción de raza ninguna. En Cristo se está cumpliendo la bendita promesa de Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Cuando vemos la lectura del evangelista Juan en el capítulo 1, versículo 29, cuando habla de he aquí el Cordero de Dios, una declaración que hace Juan el Bautista, la presentación de Jesús en Betabara, al otro lado del Jordán, es una de las declaraciones más elocuentes que un profeta haya hecho acerca del Mesías. Es una realidad que aquí tenemos lo que se llaman 2 testimonios. Juan el apóstol describe a Jesús como el Verbo de Dios hecho carne y enviado al mundo para dar la gracia y la verdad, y también asegura el sagrado a Dios, que nadie le ha visto jamás a pesar de las distintas manifestaciones divinas en el Antiguo Testamento. También lo que él, escuche bien, lo que el evangelista quería decir es que nadie había visto a Dios en persona. Él se hizo patente en la persona de Cristo y fue necesario que el unigénico Hijo que está en el seno del Padre le diera a conocer. Y como segundo aspecto, Juan el Bautista explicó que él era solo el precursor de Jesús, cuya misión era presentar al Hijo de Dios al mundo. Es por eso que la expresión inspirada de Juan el Bautista, cuando dice he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es un grito de esperanza para el pecador. Y es el mensaje celestial más esperado por el hombre, como la voz que resonó en el monte Moriah cuando Abraham estaba a punto de degollar a su hijo Isaac. El pecador estaba condenado,
a perdición eterna. Los sacrificios de animales, las obras de la ley y los esfuerzos humanos no ofrecen ninguna esperanza de salvación al pecador, pero Cristo, el Isaac de Dios, el Hijo único y amado Padre, fue nuestro lugar en el altar del sacrificio, y para Él no hubo cordero sustituto. Él era el único que habría de ofrecerse para redimirnos de la condenación. Es por eso que el apóstol Pedro, en el versículo 18 al 21 de su primera carta, en el capítulo 1, fue otro testigo del sacrificio de Cristo en la cruz, en nuestro lugar. Él explica que nadie es redimido de la vana manera de vivir con cosas corruptibles como oro o plata. El único medio de salvación en la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El holocausto tenía que ser perfecto para que Dios se agradara del sacrificio, y esto era un tipo del cordero sin mancha. Cristo Jesús representa la pureza. Fue necesaria para que su sacrificio fuera efectivo. Pedro también habla del sacrificio de Cristo en el plan eterno de Dios. Él dice que por revelación divina, que Cristo estaba ya destinado desde antes de la fundación del mundo para ser nuestro cordero vicario, pero fue manifestado en los posteros tiempos para beneficio nuestro. Por eso que podemos decir, Dios probó la fe y el amor de Abraham cuando le ordenó que fuera al monte Moriah y le ofreciera a Isaac su hijo en holocausto. Una extraña orden que muchos han puesto que no provino de Dios, pero sin embargo los resultados del incidente comprueban no solamente que Dios prueba a sus hijos, sino también premia la obediencia de los que atienden su voz. La actitud dócil de Isaac al ir con su padre y dejar que él lo atara para ofrecerlo en sacrificio no es más que un anuncio del sacrificio voluntario de nuestro Salvador. Era el antetipo de lo que iba a ocurrir siglos más adelante. Y Abraham tenía fe en que Dios iba a hacer provisión de un cordero en el monte. Y Dios preparó un carnero para el propósito. Nosotros sabemos que esta conmovedora historia era una enseñanza tipológica y profética que anunciaba la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo declaró el apóstol Juan en su evangelio al citar el testimonio de Juan el Bautista cuando presentó a Jesús en el río Jordán. El apóstol Pedro lo habló de la pureza de Cristo como el sacrificio perfecto y eficaz para nuestra salvación. Y esto ya se había venido anunciando con el ofrecimiento de animales perfectos en el altar del templo. Pero Dios, en su plan eterno, ya había destinado a su Hijo unigénito desde antes de la fundación del mundo como nuestro Redentor. Ahora, en nuestro deber es confiar en el sacrificio vicario y anunciarlo con amor y entusiasmo a los que todavía no lo han aceptado. Bendiciones.